De la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. ¿Qué tal? Qué gusto tenerlos una vez más en este programa Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda y se manifiesta. Pues hoy tenemos la grata visita del profesor Ornelas. Él es un colaborador de este programa Desde la Sociedad y pues nos deja toda su sapiencia en sus comentarios. Sin embargo, hoy viene nos va a obsequiar un calendario, nos va a explicar de qué se trata este calendario. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Platiquen usted de qué se trata este calendario. Estoy viendo aquí que dice 50 aniversario del 23 de septiembre de 1965, el asalto al cuartel militar de Madera. Pues bien, es la muestra de estos eventos que se van a realizar a lo largo de este año, con vistas al 50 aniversario del asalto al cuartel militar de Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965. Es un hecho que mueve a la reflexión y mueve las estructuras del país y nacionalmente pone a Madera en el escenario no solo nacional sino mundial, porque fue el primer asalto militar directo a las estructuras del Estado mexicano, podríamos decir pues 50 años después de la Revolución, antes del hecho que también es un parteaguas de la historia de México, como es el 2 de octubre de 1968, nosotros estuvimos ahí el 65, la guerrilla, la primer guerrilla que cuestiona de alguna manera severamente al régimen, que en muchos de sus desempeños y muchas de sus políticas pues no le daban a la sociedad y al pueblo lo que el pueblo demandaba, el trabajo, etcétera. Bueno, quiero decirles que el profesor dice estuvimos, porque realmente físicamente usted estuvo en ese asalto al cuartel militar de Madera. Así es, era el combatiente más joven, soldado raso, pero ahí no había grados. Realmente los que jefaturaban los cabezas se habían de alguna manera, por su desempeño ideológico y político y solidario con todos, nosotros entendíamos quién era el jefe militar y quién era el jefe político, y de alguna manera todos en algún momento jugábamos un papel también a ese mismo nivel, porque aportábamos nuestras ideas, no éramos como decir aquí vamos a donde nos digan y nada más en frío, no, había un nivel de comunicación y de consenso, pero quienes marcaban las pautas como era natural, pues esos son aquellos que, por decir, pues, por mencionar a uno, el doctor Pablo Gómez Ramírez, que estaba a punto de cumplir 40 años y que fue el guerrillero de mayor edad, y con su preparación de profesor normalista y de médico cirujano egresado de la UNAM, pues tenía muchas luchas ya atrás de sí. Él ya estaba en las luchas cuando pues yo era un niño. Era pura gente preparada. Así la que estaba. Y luego la gente de la región de Madera, pues campesinos experimentados en las luchas agrarias, los Gaitán, los Escobar Gaitán, y Arturo Gámez como jefe de alguna manera también ideológico de la guerrilla, que todo el mundo de alguna manera ha reconocido tanto en los cientos de editoriales y publicaciones. Podemos hablar ya de una quincena de libros, no solo de mexicanos, sino también de extranjeros que se han interesado por los hechos sociales, y el más cercano referente que ha escrito 2 o 3 obras es el prestigiado escritor parralense de Chihuahua, Carlos Montemayor. Entonces estos libros recogen ese hecho que a estos 50 años de distancia se vuelven a hacer referencia y a rescatar esa memoria viva, porque estamos viviendo en un México, como ayer estábamos escuchando ahí en el programa del señor Marco Antonio Guevara, una parte del discurso de Luis Donaldo Colosio, y yo comentaba en su programa
pues es un discurso que se puede aplicar perfectamente en estos momentos, después de 21 años de su sacrificio, porque de alguna manera señalábamos que ahí lo empujaron pues a Colosio con la candidatura paralela de Manuel Camacho Solís, que no lo dejó pues descontar. Pero esto merece un capítulo aparte. Sí, ¿cómo no? Vamos a ir mencionando, usted nos hablaba de Escobel Gaitán. Muy bien. Los Escobel Gaitán son dos hermanos que entran al combate ese 23 de septiembre a las 5:30 de la mañana de 1965. Es Antonio Escobel Gaitán que ahí muere en dicho combate. Sí. En el punto en que él estaba, era el punto, yo lo señalo en el libro que 40 años después, o sea, en el 2010, yo escribí el libro Sueño de Libertad. Ahí, en ese lugar, era para mí el más, ya haciendo las reflexiones en el transcurso de tantas décadas, para mí era el punto más riesgoso, más peligroso, más cercano al cuartel además, pero para sobrevivir era el punto más difícil para una sobrevivencia, pues. Porque no se va a la lucha nada más así, para morir así, no, de ninguna manera, se va para triunfar. Estaba planeado. Sí, claro, pero las cosas a veces no se dan como se piensa y así se dieron, porque nosotros fuimos a combatir y resultó que eran 120 soldados contra 12 combatientes, o sea, nos tocaban 10 soldados por cada guerrillero. Bien, Antonio Escobel Gaitán muere ahí y su hermano Guadalupe Escobel, que estaba en otra posición, sobrevive. Pero él continúa en la segunda guerrilla con Óscar González Óscar González Iguarte y otros compañeros. A él lo aprenden y lo fusilan en 1968, o sea, por decir 3 años después es la continuación de esta guerrilla Madera. Y ahí muere Lupito Escobel. Es el único guerrillero que estuvo en los dos combates, o sea, en Madera y en la guerrilla de Óscar González. Arturo Gámez García, son dos hermanos también los que estuvieron. Arturo Gámez también son dos y hermanos. Emilio Gámez García. Arturo Gámez, que es el líder de la guerrilla, el líder político fundamentalmente, junto al doctor Pablo, y el hermano, que era un estudiante del Politécnico, un deportista, etcétera. El hermano era Emilio Gámez García. Los dos mueren en el combate. Bien, para llevar la idea es explicando los personajes, en el punto más riesgoso está Antonio Escobel Gaitán, que muere, y muere el doctor Pablo Gómez Ramírez en el mismo punto, y muere Miguel Quiñones Pedrosa, y muere el otro que muere ahí es Emilio Gámez García. El hermano de Arturo. El hermano de Arturo. Entonces mueren ahí Escobel, Emilio García, Gámez García, Gómez Ramírez y Quiñones Pedrosa. Ahorita rápidamente le diría así antecedentes de cada uno de ellos, o quiénes eran ellos, pues por qué fueron allá. En el otro punto, ahí mueren el 100%, yo lo digo, ahí muere por eso me atrevo a decir el lugar más peligroso, más riesgoso, más cercano pues a la lucha, y mueren los 4, el 100%. Al otro lado de la vía, como decir, ese es el punto, por decir, el punto del este, exactamente del este. En el otro punto, al otro lado de la vía estaba la cabeza, el profesor normalista de Chihuahua y luchador agrario, estaba Arturo Gámez, estaba Ramón Mendoza y estaba Salomón Gaitán, que era considerado como el líder militar, la cabeza militar, por su experiencia, por su valentía, etcétera, etcétera, su conocimiento de la sierra. Ahí mueren dos, Arturo Gámez y Salomón Gaitán. Sí. Y sobrevive Ramón Mendoza, que tiene 4 años que murió. Es el que estuvo preso en las Islas Marías y se les fugó de las Islas Marías junto con un compañero del estado de Tabasco. Hay un libro sobre la fuga de él que se llama La Fuga, precisamente escrito por el afamado escritor Carlos Montemayor, que ahorita en Chihuahua tenemos, por ejemplo, la Biblioteca Central lleva su nombre. Bien, en el siguiente punto, la siguiente posición, como decir, norte, sur, este, oeste, están otros 4 compañeros. Acá donde muere Arturo, muere el 75%, o sea, de 3 que mueren 2. Así es. Y en el otro punto mueren el 50%, de 4 mueren 2, que muere el profesor normalista también de aquí de Chihuahua, Rafael Martínez Valdivia, que trabajaba no recuerdo ahorita el lugar.
el profesor Rafael Martínez Valdivia, que era parte de la orquesta de la Normal, o sea, un muchacho muy serio, aparte de buen estudiante, conocedor de la música. Por ejemplo, cuando iban a amenizar bailes, pues él en su Beliz llevaba también propaganda agraria de la UGOSEM. Y muere también otro normalista que era estudiante, todavía no era maestro, que le estoy hablando de Óscar Sandoval Salinas. Óscar Sandoval Salinas. Y sobreviven dos, que es Florencio Lugo y Lupito Escovel, que ya le señalaba que sobrevive y que muere en el 68 con la guerrilla de Óscar González. Ahí sobrevive pues Lupito Escovel, estoy hablando de la guerrilla Madera, y Florencio Lugo. Actualmente sobrevivimos nada más dos, que es Florencio Lugo, que vive en Sonora, que está en Sonora, y un servidor que estoy aquí presente. Así es. Y estaba en el cuarto punto. Yo estaba en el único punto solo, en la casa de Pacheco. Sí. Por ahí hay un plano que lo compartimos el día el lunes. Estuvimos en un aniversario por ahí de la escuela de Flores Magón, y nos invitaron, además de muchas actividades de tipo cultural, de tipo reflexivo y de tipo informativo, porque la ciudadanía se hace pues conociendo la historia y conociendo los hechos que nos dan pertenencia. De otra manera estaríamos mal, y es una de las fallas que tiene nuestra educación, nuestro pueblo, que los investigadores lo han dicho, pues, que no tenemos memoria histórica porque no la cuidamos, o no tenemos héroes porque no cuidamos. Y eso lo digo no porque se me ocurre, se han hecho encuestas y el veintitantos % reconoce a Hidalgo como su héroe, y luego el 18% a Morelos, y luego el 6% a Villa. Nada más que cuando se hizo la encuesta con Villa, es interesante mencionarlo ahorita, porque Villa en aquel entonces, estoy hablándole en el régimen de Miguel de la Madrid, en los 80, del 82 al 80 en 5 años, del 82 al 87 se hizo una encuesta precisa, un trabajo de campo y un trabajo de investigación. Trajeron a la empresa de Gallup, trajeron investigadores, hizo una encuesta profunda para conocer al mexicano de pi a pa. Y entonces ya supieron quiénes somos y cómo somos. Entonces los sonorenses ya habían descalificado de toda la vida a Pancho Villa. Pancho Villa era el cuatero, el asesino, el violador, el matón, bla, bla. Y hoy Pancho Villa es el guerrero y el funcionario, perdón, no el funcionario, sino el estadista que fue gobernador de Chihuahua e impulsa las políticas, principalmente políticas educativas y agrarias. Bueno, ya es otro referente. ¿Sí? Es otro referente. Sí. Volvamos a lo normal. Okay. Volvemos a lo mismo, como quiera. Este almanaque, calendario, ¿cómo se le podría denominar? Yo le diría ahorita que usted me plantea la pregunta, sí, es un documento histórico. Es un documento histórico en forma de almanaque. Así es, porque es un almanaque con la idea de crear una idea y además están vendiendo para hacer un monumento en el Panteón. Eso le iba a preguntar, ¿en dónde se puede conseguir? Pues son varias gentes cercanas al Comité de los Primeros Vientos que tienen, se están repartiendo pues en corto de alguna manera. Así es. Pero no les podría decir yo tal con... Pero podemos dejar su teléfono para que si gustan un ejemplar de que le hablen a usted. ¿Cuál es su teléfono, profesor? El 614-225-7028. 614-225-7028. Así es. Y luego ya yo lo canalizo en otro lugar, o si yo tengo todavía, yo les digo cómo y cuándo. Ok, pues le agradecemos mucho. En primer lugar este presente y lo esperamos por aquí más adelante, profesor. Claro, fue un gusto haber platicado una vez más con usted. Sí. Nomás que para terminar la idea es, este almanaque me quedé pensando yo que en un momento lo puede uno mantener en el 16 o en el 18 o en el 20. Oye, ¿y estos quiénes son? Pues estos son personajes de la historia de Chihuahua, porque como lo señalaba, están en muchos libros y hasta en libros de escolares aparece el hecho de Chihuahua. Sí, claro. Con respecto a la tierra. Definitivamente fue un hecho histórico. Es un hecho histórico. Así es. Muchas gracias, profesor. No se nos vayan, regresamos en un momento más. Por aquí anda ya Víctor Medina Calderón. Un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal.
La opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Desde la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con la noticia